Legacy Media presenta. Llegó la hora de despertar. Las 12 tribus en unidad. Sin miedo al ruido de este mundo. Siguiendo al libro que es profundo. Tribu en mi, tribu en tu tribu. Por eso nosotros somos de la tribu. Por eso nosotros somos de la tribu. Las tribus podcast. Bueno, mi gente, bienvenidos una noche más a esto que es Las Tribus Podcast, familia. Y como ya ustedes allá en sus casas me conocen, mi nombre es... ¡No importa! Y hoy tenemos quórum aquí para que grite que mi nombre no importa. Lo que importa es que no se caiga la cámara, que la estamos acomodando. Lo que importa que es, lo que siempre les decimos, familia, la información que les vamos a traer esta noche, como todos los jueves, gracias al Todopoderoso, Ahaya Bahachem, Yachaya Wahawak. Eso significa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos reunimos y nos deja reunirnos un jueves más, una noche más, aquí delante de todos ustedes para poder, ¿verdad?, aportar nuestro granito de arena y nuestro... ¿verdad? No es lo que podemos hacer para llevar la verdad y llevarle este tipo de información, este tipo de mensajes, este tipo de noticias, ¿verdad? Que siempre traemos todos los jueves. Así que mi nombre es el hermano y oficial Maicha, aunque mi nombre no importa, ya ustedes me conocen. Y el tema y la noche, en la noche de hoy. Adiós. Esto no era, pero sí. Eso está muy bien para comenzar. ¿Cuál? El de tensión. Obispo, en lo que... Oye, eso es lo bueno de estar en vivo. Oye, y el que nos ha visto aquí, ha tenido la oportunidad de estar con nosotros aquí en backstage, sabe que, ¿verdad?, que estamos aquí en vivo y las cosas fluyen como tengan que fluir. Así que antes de ir al tema, déjame presentarles al obispo Kazak Barawak, nuestro líder de la iglesia en español, el ministerio, ¿verdad?, de Guardian of Christ Church, el obispo Kazak. Así que bienvenido, obispo. Déjame ver si aprieto el botón que es de los aplausos. Ahí está. Bienvenido, obispo. Buenas noches. Buenas noches. Maicha, bienvenidos a Las Tribus Podcast nuevamente, dándole la gloria, la honra y la alabanza al que nos tiene aquí, ¿verdad? El Dios de Israel, el que también nos manda a utilizar nuestra voz como trompeta para ayudar a su pueblo a arrepentirse de sus transgresiones y a que vuelvan al camino de salvación y de misericordia y de perdón. Y hoy, hermanos, estamos, ¿verdad?, como preámbulo a la Pascua, tocando este tema, porque realmente cuando uno se pone a pensar, el tema que vamos a tocar la noche de hoy, ¿cuál es? Tenemos que perdonar. Necesitamos perdonar. Necesitamos perdonar, tenemos que perdonar. Porque hay una necesidad de perdón. Mucha gente quiere que el Todopoderoso lo perdone, ¿verdad? Porque usualmente cuando tú haces algo malo, rápido le pides perdón a Dios. Padre, usualmente cuando estamos allá afuera en nuestra religión cristiana, la mayoría de nosotros, ¿verdad?, si estamos aquí es porque creemos en Cristo. Por lo tanto, antes de conocer la verdad, o sea, quién eran las 12 tribus de la casa de Israel, el verdadero nombre de Dios, el verdadero nombre de Cristo, que es Yahshua, el verdadero nombre de Dios, que es Ahaya, que los israelitas son los indígenas y los negros afroamericanos que vinieron en los barcos, que son los únicos que cumplen las profecías bíblicas referentes al pueblo de Dios según Deuteronomio 28 y sus maldiciones, etcétera, 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 ¿verdad? Una vez tú conoces la verdad de acuerdo a la palabra, pues tú quieres volverte a quitarte la ira del Todopoderoso y a estar en el camino de bendición, no de maldición. Y entonces rápido te crees que es un camino egoísta, orgulloso. Padre, perdóname, porque pequé, porque vi que primera de Juan 3:4 en el Nuevo Testamento me dice que el pecado es la transgresión de la ley y yo no sigo el sábado, perdón. Exacto. Yo fui a Éxodo 20 y decía recuerda el sábado y yo lo olvidé, yo no lo recuerdo y perdóname por mi rebeldía porque todavía no lo quiero seguir. Tú lo dices, pero yo no lo quiero hacer, perdóname, ¿verdad? Entonces vamos a esa primera relación con el Todopoderoso, porque usualmente dice, todo el mundo conoce, usualmente hay un conocimiento general que te dice en la mente de la salvación es individual, como dice la Biblia, ¿verdad? Y mucha gente en el mundo puede decir, es que la salvación es individual, déjame tener mi relación con Dios. Y eso es cierto, tú tienes que aprender a tener una relación con Dios. Y sí, la salvación es individual, pero este es el detalle. Que se nos hace más fácil pedirle perdón a Dios que perdonar al prójimo.
Y el detalle es que el Todopoderoso no te va a perdonar si tú no perdonas al prójimo. Correcto. ¿Viste cómo es la cosa? Si hay que amar y respetar al Todopoderoso primero, y hay que seguir sus primeros mandamientos. Pero Él nos dice en el Padre Nuestro, que tocamos en el Padre Nuestro, ¿verdad? Hace 2 podcasts. Ajá. Que para que te perdonen, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. So que para que nosotros recibamos perdón necesitamos perdonar. Y eso es lo más difícil que se nos hace hacer. ¿Ves? Y eso, ¿a ti no te ha pasado, Mancha? Sí, es bien interesante ese punto como lo pones, ¿verdad? Porque, y sí, hemos pasado, incluyéndome a mí, ¿verdad? Hemos pasado por eso. Que tú realmente le pides perdón a Dios, pero no quieres perdonar al prójimo. Y es cierto, es más fácil en tu privacidad, sin que nadie te vea, ¿verdad? En oculto, en privado, como se tiene que hacer. Y eso no está mal. Pedirle perdón al Todopoderoso por tus transgresiones, pero se nos olvida esa parte, ¿cómo se dice? Cuando tú haces una acción, una obra. Sí, pero cuando Él te da sus mandatos y Él tiene unos requisitos. Esa parte del requisito que Él te dice, está bien, yo estoy escuchando que tú estás arrepentido y tú quieres perdón de mi parte, está bien, pero yo te dije cómo tú lo vas a conseguir. Y es ese perdón tuyo hacia los demás lo que es ese requisito que a veces se nos olvida. Y es por el orgullo, tal vez, la mayoría de las veces es el orgullo el que no te deja llegar ahí. Y algo que resuena mucho, buenas noches a todos. Buenas noches, vecina. Que los escucho hablando de eso y resuena en mi mente una frase que es bien común aquí en Puerto Rico, que es yo perdono, pero no olvido. Exacto. Todos queremos que el Padre perdone nuestras ofensas así rapidito. Perdón, Padre, he pecado, pero no hacemos lo mismo. Usualmente cuando tú le pides perdón a los demás, lo haces con las muelas de atrás. Sí, perdón, verdad. o realmente no lo estás perdonando, o sabes que tienes que perdonar. Obligado, porque es difícil. ¿Ves? Emocionalmente es bien fácil tener una relación espiritual con el Todopoderoso, pero es tan difícil tener una relación física con otro hermano, porque esa otra persona el que te hizo daño y tú lo estás sintiendo, ese daño. Sí, porque como uno ve como que el efecto malo de la ofensa o de lo que nos hicieron, pero cuando ofendemos al Padre, como no vemos la consecuencia inmediatamente tal vez, pues estamos un poquito más cómodos en simplemente perdonar. Correcto. Es más fácil. Mire, dele like, dele share, riegue la voz. Pero nuestro hermano, hoy es un buen día para aprender a perdonar. De la tribu de Efraín, ¿verdad? Hermano, ¿verdad? Que el Todopoderoso la tengan en el busto de Abraham y vamos a estar en oración por ti y por tu familia. Un abrazo. Un abrazo, ¿verdad? No sé si te voy a ver en la Pascua, yo siempre te veo, pero ¿verdad? Fortaleza allá con toda tu familia. Y parte de eso, cuando hay mira, voy a coger ese ejemplo, cuando hay una pérdida así, la gente que no entiende la muerte y la vida y el propósito de nosotros le coge rencor al Todopoderoso y no quiere perdonar a Dios, porque se creen que Dios es el culpable que murió a alguien. Sí. ¿Ves? Y por eso las personas que estamos con fe entendemos todo este tipo de interacción y del porqué de las cosas, de por qué alguien vive, por qué alguien muere, por ejemplo, por qué alguien se ofende, por qué alguien... porque entendemos que todas las cosas malas que hay dentro de nosotros, entendemos que es espiritual. Viene de un espíritu, o tú tienes que discernir, viene del espíritu, es un espíritu santo, un espíritu que no es santo, que te hace sentir contrario a los dones del espíritu. Exacto. Y si te hace sentir contrario a los dones del espíritu, eso quiere decir que estás siendo manipulado por un demonio, por un espíritu malo. ¿Ves? Y por eso necesitas perdonar, para liberarte de y romper esa cadena. ¿Ves? Así que el Todopoderoso es el que nos tiene. ¿Ves? Caerán a la derecha y a la izquierda 1000, pero al fin y al cabo sabemos que nosotros estamos aquí por un breve momento. ¿Verdad? Esta semana también perdimos a otro de los grandes santos dentro de nuestra iglesia en Estados Unidos. Un hermano ya anciano, padre de uno de los hermanos, ¿verdad? Nosotros aquí de la iglesia, que también mando mis oraciones para ellos. Obviamente no digo el nombre porque no es una persona pública,
pero nuestro hermano, ¿verdad? Y su familia, que también perdimos a ese santo, que lo teníamos de lejos pero cerca, y ayudándole y orando de alguna manera o de otra. Y el detalle es que tú sabes cuando, mira cómo pasan estas cosas, la muerte, cuando se murió mi papá, es la que nos recordó si habíamos perdonado o no. O sea, que usualmente es cuando fallece alguien, tú te sientes tan mal como la capacidad de tú haber perdonado a esa persona. Muchas personas va a doler la partida, pero a las personas que realmente les duele y que no se pueden superar, es que tenían todavía cosas que resolver, resentimientos que no se pidieron perdón, no pudieron resolver. ¿Ves? Que por eso nosotros necesitamos perdonar. Porque esa es la manera de nosotros purificarnos y entender el propósito de por qué estamos vivos, porque tú abriste los ojos hoy. ¿Ves? Porque cuando no perdonas se te ciega el espíritu, se te ciega los ojos, se te ciega el propósito por la cual Cristo te llamó a ti. ¿Ves? Por la cual el Espíritu Santo te levantó. Se te olvida. Cuando sientes rencor, cuando sientes furia, cuando sientes, ¿verdad?, malestar por otra persona. ¿Ves? Cuando no tienes paciencia. ¿Ok? Cuando le haces mal a alguien. ¿Ok? Y en vez de justificarse, tú tienes que pensar primero, ¿y si se muere mañana? Por eso Cristo te dice, mira, ve y arregla las cosas antes de que caiga el sol, ¿me entiendes? ¿Sabes? Que necesitamos entender eso. Si nosotros recordamos a Cristo, vamos a ser fuertes, espiritual y con nuestra inteligencia emocional. ¿Ves? Porque imagínate que tenemos que aprender a sentir como el Padre se sentía con Cristo, contento, pero sabía que Cristo tenía un propósito mayor que no solamente era carnalmente. Tenía que morir para cumplir un propósito más grande, para darnos el camino de la eternidad a nosotros y coger el poder de todos los reinos. ¿Ves? Por eso nosotros tenemos que esforzarnos más en perdonar al prójimo, para que el Padre nos perdone y que nos pueda utilizar el poco tiempo de vida que nosotros tenemos ahora mismo. Sí. Y más preparándonos para un momento de comunión, que es la celebración de sus fiestas solemnes, que es la Pascua. Y la Pascua recuerda el sacrificio para el perdón de pecados. Más allá de ponernos bonitos, ir festejar y encontrarnos con todas nuestras amistades en la Pascua, no podemos perder de perspectiva la importancia espiritual del evento, ¿no? Definitivamente. ¿Y en qué estatus, por decirlo así, vas a ir a ese? Como el ranking, ¿en qué ranking estás con el Todopoderoso Sí, antes de presentarte ¿cómo allí? te vas a presentar al Todopoderoso cuando vayas a la Pascua? No es que vas a ir a la Pascua, es cuando vayas a la Pascua, ¿de qué manera tú te estás presentando hacia el Todopoderoso? Si realmente perdonaste o hiciste tus paces, ¿verdad? Con el prójimo, con el Todopoderoso. O si vas con las muelitas de atrás. O si vas con las muelas de atrás. Y es la parte de la humillación, mantener el espíritu de mansedumbre y humillación, porque tú sabes lo que va a hacer el enemigo. Yo lo pensé y quizás uno lo puede entender y lo dice en las edificaciones de las clases que se hacen, pero no tan fuerte como lo estoy viendo esta semana, porque lo que yo pensé fue, ¿tú sabes lo que va a hacer el enemigo esta semana? Tratar de tirarnos con todo lo que podamos para que nosotros nos ofendamos, para que nosotros no hayan situaciones entre nosotros que tengamos que esforzarnos en perdonar. Hasta justo antes, estando allí en la Pascua. Estando allí van a seguir pasando cosas. Por eso esta Pascua es desde los cielos. Va a resonar en el mundo entero espiritualmente. Pues de la misma manera el enemigo va a hacer que tú pierdas la fe. Pierdas la fe con las cosas que pasen. ¿Ves? Pierdas la fe. Pero como dice Job, lo que el Todopoderoso da, el Todopoderoso lo quita, el Todopoderoso lo da. Él tiene el poder. ¿Ves? Porque al fin y al cabo recordamos las Escrituras para nuestra consuelo de que nosotros no somos menos que nuestro Señor y que necesitamos entender que hay una responsabilidad de cada uno de nosotros. Y es reconocer que yo tengo que andar como Cristo. Así que hoy vamos a tocar varias cosas para recordarnos esto, de cómo
no es solamente necesitamos perdonar, sino que nos dice la Biblia por qué necesitamos perdonar. ¿Ves? Primero tenemos que reconocer esto. Vamos a esta escritura en 1 Juan 1. Yo iba a leer un solo precepto, pero mira cómo empieza este capítulo. Cristo nuestro abogado. ¿Por qué tú necesitas un abogado? Porque te van a acusar. Y si el abogado te defiende bien, te perdonan, ¿verdad que sí? Si no tienes a Cristo como abogado, entonces el Padre va a decir, ok, tú caminaste como Cristo, tú perdonaste y sacrificaste tu vida por los demás como Cristo, pues yo te perdono. O sea que necesitamos perdonar para que Cristo sea exitoso como nuestro abogado, porque si no, ¿cómo Cristo nos va a defender? ¿Ves? Mírate esto, léelo ahí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Estas cosas os escribo para que no rompas la ley, para que no erres, para que no entre ningún espíritu malo dentro de ti. So que sigue lo que está escrito en el libro. ¿Lee? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, si tú no has perdonado y tú has cometido alguna transgresión de ley, tranquilo. Cristo es nuestro abogado. ¿A quién? A Yachai el Cristo, el justo. Tenemos un segundo turno al bate. Porque si nos presentamos solos, no hay break. ¿Ves? ¿Cristo es qué? Y Él es la propiciación por nuestros pecados. So, Él es el sacrificio. Él sacrificó su vida para quitar nuestros pecados. La propiciación es el sacrificio. So que Cristo es nuestra Pascua, ¿verdad? Por lo tanto, si yo quiero que Cristo me represente, Cristo tiene requisitos como tú dijiste. Cristo me dijo, tienes que perdonar. Porque Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero cuando tú sabes lo que haces, más todavía tienes que perdonar. Porque Él pasa por alto tu ignorancia. Que Cristo es la propiciación y el sacrificio por nuestros errores, por nuestras faltas de perdón, por mantener la impiedad dentro de nosotros y no liberarnos de ella. Tranquilo, tú puedes romper esas ataduras si sigues el ejemplo de Cristo, si aceptas a Cristo como tu Salvador. ¿Ves? Él te va a defender, pero ¿cómo? Si tú lo defiendes a Él, si tú caminas como Él, Él te va a instruir. ¿Ves? Porque el abogado le da recomendaciones a quien, al cliente. ¿Ves? ¿Lee? Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. So que no solamente necesitas perdonar, tú perdonar a los demás, los pecados de otras personas para que el Todopoderoso te cubra tu pecado a ti. El Cristo, el sacrificio que Cristo hizo, cubra tu pecado a ti. Tienes que perdonar a otras personas para que esto te cubra. No solamente las tribus perdidas de la casa de Israel, todo el mundo. No solamente la gente que está en la iglesia, el mundo está en destrucción porque no sabe cómo perdonar. No sabe cómo perdonar a Dios porque no entiende a Dios y no conoce a Dios. Le echan toda la culpa a Dios y no saben cómo se mantienen en qué. En ofensa. Todos los problemas en la vida dentro de una casa es porque tiene un problema. Hay ofensa en una persona u otra. No hay entendimiento, no están en uno, están separados. Hay ofensa. ¿Ves? Y ninguno quiere sacar la bandera blanca. ¿Ves? Porque Cristo se sacrificó para que tú hicieras lo que te toca hacer emocionalmente y en tu casa. ¿Ves? ¿Ves? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Estos son los requisitos para ayudarte. ¿Lee? Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Sí. Pero el que guarda su palabra. Y la palabra nos va a dar el por qué tienes que perdonar. Y eso es parte de su mandamiento. El Padre Nuestro lo dice. ¿Ves? Lee. Verdaderamente el amor del Altísimo se ha perfeccionado en él. La obediencia y amar y respetar a Dios te ha perfeccionado en ti. So que tú, si la palabra dice, tienes que perdonar, tú lo vas a hacer, te vas a esforzar y lo vas a hacer sí o sí.
para que se perfeccione tu respeto al Dios que tú quieres estar en su presencia. Exacto. ¿Ves? ¿Por esto qué? Por esto sabemos que estamos en Él. Por esto sabemos que estamos en Cristo, porque estamos guardando su palabra, los mandamientos. ¿Ves? Cuando tú ora así, perdona las deudas, como Padre, perdona sus deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Ves? Por lo tanto, ¿qué dice? Versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Debe qué? Andar. Debe andar. Sea bueno o malo lo que te esté pasando ahora mismo. Sea bueno o malo lo que te esté pasando ahora mismo, nunca puedes dejar de entender que debes de andar. Tienes que seguir tomando las decisiones que te mantienen purificado, protegido, bendecido, fortalecido, con gozo, con ánimo, con dedicación, con enfoque. ¿Cómo tú lo haces? Andando como Cristo anduvo. ¿Ves? Andando como Cristo anduvo. Cristo, por lo tanto, necesitamos perdonar. ¿Ves? Porque Cristo, en la propia definición, y lo pondrás ya, porque vino para perdonar los pecados de su pueblo. Si Cristo hubiera andado con resentimiento, andado con resentimiento, no hubiera podido morir por nosotros. Claro que Él se enojó, pero Él se los dijo en la cara. Él se sacó eso, no se quedó con eso por dentro. Le dijo, escribas y fariseos hipócritas, ustedes son la simiente de Satanás. El padre de las mentiras es tu papá. Se lo dijo en la cara. Y pues Él se lo dijo y quedó como récord para toda la vida. Él se lo sacó del corazón. ¿Ves? Que Él operó bajo la ley y los mandamientos de Dios para Él mismo purificarse mientras Él estaba en carne. ¿Ves? Por lo tanto, si tú quieres andar como Cristo, debes andar como Él anduvo. Porque esa es la estrategia correcta. ¿Ok? Para necesitar perdonar. Ahora. Vamos a leer un momento Proverbios 17:19. ¿Qué dice aquí? 17:9 o 17:9. Proverbios capítulo 17, versículo 9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta a los mejores amigos. Yo quiero leerla de varias traducciones. Mira esta. El perdón restaura la amistad. El que cubre la falta, ¿verdad? Restaura la amistad. El perdón restaura la amistad. ¿Qué dice aquí? El rencor la termina. El rencor la termina. Eso te está diciendo otras palabras, cómo tú cubres la falta, perdonándolo. Perdonando. Sí, porque cuando tú tienes una queja de alguien, tú no se lo pasas por alto. Tú tienes la molestia porque tú no eres capaz de cubrir la falta, de perdonarlo. ¿Ves? Correcto. Tú quieres acusarlo y seguir metiéndole el dedo en la llaga y seguir señalándolo. Pero y cuando eso no se va a sanar con que él sepa que él te hizo mal o te hizo pecado. Él se la va a sanar de la medida que tú tienes que sanar tu corazón. Tú tienes que perdonar porque ya esa persona te hizo el mal. Correcto. ¿Y eso pasó? Entonces el mal se quedó dentro de ti o tú te lo vas a sacar. ¿Ves? Porque el perdón restaura la amistad. Necesitas perdonar. ¿Por qué? Porque si no estás perdonando, lo que tienes adentro es ¿qué? Un espíritu malo, no es Espíritu Santo, es rencor. Cuando tú ves los dones del Espíritu, el rencor no es parte de eso. ¿Ves? Por eso tú tienes, para todo lo opuesto a amor, caridad, todo tiene que ver. Tú no puedes hacer amor y caridad si tú tienes rencor. ¿Ves? Tienes cosas en tu corazón. Tú no puedes, por eso es que la gente cuando tiene rencor se aparta de la iglesia, de cualquier iglesia, incluyendo la de nosotros. Cuando no es capaz de perdonar una falta, las personas se apartan. ¿Ves? Entonces no está andando como Cristo, no está andando según la palabra. El que guarda su palabra,
El perdón restaura la amistad. El rencor la termina. ¿Ves? El que cubre la prevaricación. ¿Ves? El que cubre la falta. El perdón. Por lo tanto, tú sabes que estás con un espíritu incorrecto. Cuando alguien hizo algo mal y tú lo quieras hacer en público, fuera del orden de Cristo. ¿Ves? Tú tienes que buscar siempre salvaguardar al prójimo primero y restaurarlo como Cristo te dice. ¿Ves? Pero la gente no hace eso porque no se ha perfeccionado el amor de Dios en ellos. Aunque crean que están bautizados y llevan 2, 3, 4, 5, 6, 7 años con nosotros. No somos capaces ni de perdonar algo. Muchas veces no perdonamos algo, hermano. Vamos a ponerlo en esta versión. Muchas veces nosotros no somos capaces de perdonar algo que no tiene que ver ni con nosotros. Estamos enojados. Por ejemplo, imagínate que tú te enojes conmigo por algo que yo no te hice a ti, que supuestamente yo le hice a otra persona. Y pasa eso con frecuencia. ¿Sí? ¿Tú sabes por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir en un mundo de rencor, de noticias. Ahora mismo tú ves las noticias y te hacen sentir rencor por otras personas que hicieron el mal, que mataron, que robaron, que están haciendo corrupción allá afuera, ¿verdad? Y tú tienes rencor contra esas personas y no te han hecho nada a ti. ¿Ves? No te han hecho nada a ti. Mucha gente vive con rencor por cosas que nunca le han pasado. Esa persona no le ha hecho nada malo a ella. Estamos acostumbrados a no perdonar en lo que pasa. Y a veces nos molestamos. Si sabemos de alguien, a veces nos molestamos como que si sabemos de alguien que le hizo daño a otra persona y esa otra persona lo perdona, somos capaces de decirle, pero ¿cómo va a ser? Tú lo perdonas. Yo no lo hubiera perdonado. Es verdad. Hacemos eso con pasa frecuencia. Mucho con las parejas, claro, sí, sí, el esposo de tu amiga se las pega. Yo no lo hubiera perdonado si fuera el esposo mío. Es algo bien común, es una tendencia bien común en nuestra sociedad. O sea, que incitamos a la sociedad a que tenga rencor y a que no cubran la falta. Y eso hace que se termine, que se separe, que se divorcie, que ya no estén juntos, ya no haya amistad. No edifico en nada. El no perdonar te separa y estás en una nube de tiniebla y no lo sabes. Hermano, el Domi, si lo recibimos, y tenga un poquito de paciencia porque se lo voy a dar directamente en la Pascua a los líderes de Florida cuando los vea. Y entrega directa. Entrega directa. Ya, para allá. Pero sí. ¿Ok? Cuando tú no perdonas, termina la relación. ¿Ves? Tiene que terminar. Y si tú te dejas llevar por si no perdonas, vas a estar en un espíritu de separación. ¿Ok? Y Cristo, el Todopoderoso, une, porque Él uno es. Él está reuniendo a todos. Sí, no hay división, no hay separación. ¿Cómo Él está reuniendo en los últimos tiempos a todo su pueblo? Y nosotros, como no somos capaces de perdonar, nos estamos dividiendo por Él, porque carnalmente no podemos perdonar, no podemos andar como Cristo. El que no perdona, hermano, no está andando como Cristo. Ahora, la pregunta es, si no está andando como Cristo, ¿quién te está guiando a tomar una decisión de ser incapaz de perdonar? Y esto es bien importante que lo analicemos. ¿Por qué? Porque todas las personas que vayan a ir a la Pascua necesitan estar libres de ofensas en su corazón antes de hacer comunión. Porque si no, yo no voy a terminar la relación contigo. Cristo va a terminar la relación contigo. Lo más probable es no te vaya a ver la próxima Pascua, porque la gente no entiende que cuando recibe esa comunión sin perdonar, con algo en su mente y en su corazón, es como escupirle en la cara a Cristo. Porque Cristo te lo dice que no lo hagas. Mejor no lo hagas. ¿Ves? Mejor no lo hagas.
Te estás trayendo tu propia maldición. Y por eso es que puedes entender ahora por qué las personas que lo hayan hecho, ¿tú sabes lo que ha pasado? Las personas que tomaron la comunión en años pasados con ofensa en su corazón, no fueron capaces de perdonar y terminaron la relación con Cristo y su iglesia. ¿Ves? Que el diablo la tiene fácil. Usted se la quiere dejar más fácil. Y las personas que ahora mismo están alegres en preparación, preparando maletas y todo ese revolú, ¿tú sabes qué? Van a pasar un montón de cosas de aquí hasta ese momento. Usted recordando este podcast, este programa, usted va a perdonar. Cada vez que algo lo desespere, ponga el podcast y se lo memoriza de momento. Vamos a recordar las escrituras, que es lo que nos va a ayudar. Vamos a leer esto. Efesios 4:32. No sé si en YouTube. No, yo estoy bien. Estamos en vivo y a todo color, ¿verdad? Todavía nos ven en YouTube, ¿verdad? Vamos a leer aquí Efesios 4, 32, hermano. Sean amables. 31, disculpa. Saquen de su vida la amargura. Saquen, ¿viste eso? Saquen de su vida la amargura. Esta es la versión PDT, lo cambio ahora, ¿sí? El enojo, los insultos, los gritos y toda clase de maldad. Sí. Sean amables y considerados unos con otros y perdónense como el Altísimo los ha perdonado a través de Cristo. Vamos a leerlo de nuevo. Sácala. Vamos a leerlo en la Reina Valera Gómez, lee. Toda amargura y enojo e ira y gritería y maledicencia y toda malicia sea quitada de entre vosotros. ¿Ves? Eso necesitas sacarte toda la amargura. ¿Ok? Necesitas sacarte el enojo. ¿Por qué tú te enojas con alguien? ¿Por qué tú tienes ira con alguien? Porque me hizo sentir mal por X o Y cosas. Y no lo perdonaste. Correcto. No es que te haya sentir mal, es que no lo perdonaste. Exacto. Porque todas las veces... ¿Cómo que porque te ofendió? Y no lo te perdonaste? ofendió. ¿Por qué tú te pones enojado con alguien? ¿Por qué tú tienes ira? ¿Por qué tú le gritas a alguien? ¿Por qué tú estás amargado con alguien? Empezando con tus hijos, con tu esposo y con tu familia. Porque hizo algo que tú no fuiste capaz de ¿qué? De entender y perdonar en el momento y operar con un espíritu de paciencia, no operar con el espíritu que carnal. Y para eso tienes que esperar o ser paciente y entender lo que está pasando emocionalmente. Porque dice, sea quitada de entre vosotros. Tan pronto tú permites y te das licencia a hacer esto, hay un espíritu que se pega que no vas a poder controlar. ¿Ves? Por lo tanto dice, y sed benigno uno con otro. Sed bondadoso, sed bueno uno con otro. Empezando desde tu familia hasta todo lo que está alrededor tuyo. ¿Ves? Misericordioso, ¿cómo? ¿Cómo tú te mantienes ahí? Perdonándoos unos a otros. Ahí está. Según Cristo. Como también el Altísimo en Cristo os perdonó. Tienes que andar como Cristo. Tú tienes que andar todo el tiempo para no caer en enojo, amargura, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Tienes que perdonar. Necesitamos perdonar unos a otros. No hay manera, tú no vas a poder perseverar hasta el fin si no haces eso. Es uno de los requisitos primordiales para protegerte del mal. ¿Ves? Van a pasar muchas cosas que tú vas a tener la excusa de estar enojado, en ira, pero es la manera que ya tú sabes a qué tú le das espacio en tu vida. Perdónalo unos a otros. ¿Ves? Aquí en Colosenses 2, 3:13 que nos dice. Soportándoos unos a otros. Que no solamente perdonarlo, lee. Y perdonándoos unos a otros. Tú vas a tener que soportar unos a otros. ¿Por qué dice soportar? Porque las ofensas van a seguir viniendo constantemente.
Porque la gente se tarda en cambiar. Y no es una ofensa solamente. Quizás un error de que la persona toda la vida lo ha hecho de esa manera. Y se le hace difícil dejar de hacerlo. Vas a tener que soportar el error. Vas a tener que decir, déjame morderme la lengua. Ya yo entiendo. Déjame orar por él. ¿Ves? Déjame tratar de buscar, de edificarlo. Y si realmente es algo contigo, déjame llamarlo aparte y hablar con él. Para que lo pueda soportar. La gente se cree que está en esta iglesia para ser reconocido o para brillar. ¿Ves? No. Cristo va a estar viendo, los que tienen luz de verdad están haciendo esto en su privacidad y en la iglesia y en sus obras con todo el mundo. Soportándonos unos a otros. ¿Ves? Tú tienes que soportarlo y luego perdonarlo. Porque primero viene el sentimiento de que, ay, otra vez. Y después tienes que empezar a reflexionar, porque ese es el orden. Y después tienes que empezar a pensar, ¿qué cosa? No, es que el hermano tiene, ¿verdad? Eso pasa. Tiene paciencia. Hay paciencia. Entiendo su... Sí, entiendo su... Por lo menos está aquí. Por lo menos está en la iglesia, por lo menos se está esforzando, por lo menos llegó. Claro, hay gente que no llegó. Hay gente que no llegó, que está siendo destruida por allá afuera. Por lo menos está sin consuelo. El sábado y está llegando. Ajá. Tienes que soportarlo y tener paciencia. Y hasta que ya no coges lucha con la gente. Y yo me pongo a pensar, este tipo de preceptos me pone a pensar en que somos imagen y semejanza del Altísimo. El Altísimo nos está diciendo esto porque Él ha tenido que hacer esto con nosotros también. Todos los días de nuestras vidas. Y si Él fomenta, por decirlo así, tanto el perdón como manera espiritual de sanarnos, es porque también Él lo ha tenido que hacer con nosotros. Todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿verdad? Y nosotros, Él tiene que soportarnos. Pero ¿cómo Él nos va a pedir a nosotros que perdonemos si Él no nos va a dar una manera a nosotros para que nosotros podamos recibir perdón de Él? Él también nos tiene que perdonar a nosotros, ¿me entiendes? Sí, y necesitamos entender lo difícil que se le hace a Él perdonar también. Porque aunque Él es el Altísimo, por eso le dice, ¿se te hace difícil pedir perdón y cambiar por los demás? Pues perdonar al otro, porque es más difícil perdonar al otro. Como tú me estás pidiendo que yo te perdone a ti. Exacto. Para que sepas cuán grande y poderoso es mi amor. Cómo yo me siento también. Cómo yo me siento y cuán grande es mi perdón y mi amor por ti. Que yo te tengo que soportar y te voy a perdonar, pero tú tienes que aprender de alguna manera. ¿Ves? Esa palabra, soportar, yo creo que es como clave. Porque uno suele decir, pero es que yo no tengo que soportar eso, o yo no tengo que aguantar eso, pero sí, tienes que aguantarlo, tienes que soportarlo. Es totalmente lo opuesto al fruto del Espíritu correcto que deberías tener. Cristo no tenía que soportar todo el castigo que Él tenía que soportar. Y lo hizo. Él no se lo merecía, pero Él sabía que si Él no soportaba eso, no íbamos a tener ninguna manera de volver al Padre. No había más ninguna manera. Mira, hermano dice, hay muchos así, hermano, aguantando, ¿verdad? La paciencia con las personas en rebeldía alrededor de uno. Nos perfeccionamos, esa es la perfección de la paciencia. Sí, eso es parte de. Tú lo coges como que esta es mi prueba, ahora es que yo me perfecciono. Porque tú ganas tu alma en esa paciencia, nos dice la Escritura. ¿Ves? So que nos dice aquí también. Yo no estoy segura si ese hermano es uno que yo conozco, sí, pero no se preocupe, hermano, porque algún día yo era esa esposa también. Eso es así, la vecina era igualita, ¿verdad? Y todos necesitamos que nos traten con paciencia cuando cometemos un error. Claro. ¿Verdad? No es solo, porque como si yo fuera ahí el más perfecto. ¿Ves? Yo voy a cometer errores, pues yo necesito que también me traten de la misma manera como yo te voy a tratar a ti, con la misma paciencia, y así tenemos la oportunidad de crecer. ¿Ves? Y de sanarnos, porque el punto es sanarnos, perdonarnos. Porque
¿Tú sabes qué? Vas a tener que ser como Cristo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónala porque no sabe lo que hace y ya. Y lo perdona. ¿Ves? Después, ¿qué dice aquí? Si alguno tuviera queja contra otro, ¿Cómo? queja. ¿Ves? A tu esposa, a tu esposo, a tu vecino, a tu familia, a tu amigo. Cualquier queja. ¿Contra qué? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Andar como Cristo. La gente tengo que andar como él anduvo. Hermano, usted tiene que andar dejando de quejarse de las situaciones o problemas que otra persona, incluyendo su esposa o esposo, lo hace sentir. ¿Ves? Si alguno tiene queja contra otro, tienes que perdonarlo. Hermano, tú no te puedes quejar de nadie. Tienes que perdonarlo. Así también, hacerlo vosotros. Sigue los mandamientos, esa es la perfección. Correcto. Y te está diciendo también que en otras palabras que Cristo tuvo una razón justificable para él quejarse de nosotros también. Sí, y el detalle es que nosotros tenemos que empezar a hacer una autorreflexión. Porque es bien fácil quejarse de la persona que te está haciendo sentir mal u ofendido. Pero piensa en ti, en todas las cosas que tú tienes que resolver, todas las cosas que son tu culpa también. ¿Ves? Y eso es lo que nos falta, porque no nos consideramos a nosotros mismos, no reflexionamos en nuestras propias fallas y queremos que los demás sean perfectos. No. ¿Ves? Es más, déjame ir un momentito a este precepto. Santiago 1:4 o James. Míralo aquí. ¿A qué? Mas tenga la paciencia su obra perfecta, Sí. para que seáis perfectos y cabales, y que nada os falte. ¿Qué es la paciencia? La gente vacila, ¿verdad? Y hace chiste con esto. Ay, tengo que tener paciencia. La paciencia es lo que te perfecciona, porque estamos hablando de unas emociones que estamos siendo de todas las tribus perdidas de la casa de Israel, y el mundo entero está siendo destruido porque no sabe cómo perdonar. No tienen paciencia para perdonar. ¿Por qué alguien te saca de la paciencia? ¿Por qué alguien dice, ay, es que tú me sacas de la... me impacienta, me enoja, me enfogona? Porque no perdonas. Porque no sabes cómo perdonar. Porque no estás andando como Cristo. Y el perdón no sale de tus emociones. El saber cómo perdonar viene del Espíritu Santo. Tú no eres paciente con nadie hasta que no te hayas bautizado. Tú no eres paciente con nadie hasta que no guardes los mandamientos. El poder perdonar viene de lo alto. Por eso es que tú sabes que perdiste la conexión con Cristo cuando te bautizaste. Sigue los mandamientos y eres incapaz de perdonar. Pecaste. Y por lo tanto la paciencia no está dentro de cuerpos de pecado. Por lo tanto no vas a poder tener paciencia y perdonar. Porque la paciencia te lleva a tener que tú seas perfecto, cabal, y que nada te falte. Vas a tener paz. Sí, es parte de los frutos del Espíritu Santo. Sí. Hermano, la paciencia nos perfecciona. ¿Ves? Entonces, lo estamos dando esto preparándonos para lo que vamos a estar viviendo. En Proverbios 28, triste, dice ¿qué? Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. No, si tú escondes tus pecados, si tú no estás perdonando, si tú estás encubriendo de que yo estoy bien, voy para la Pascua, pero sientes algo en contra de algún anciano, sientes algo en contra de algún líder de la iglesia, sea obispo, diácono, oficial, siervo, sierva, usted sabe el estrés, las personas que van a ir a decorar, que casi no van a poder descansar, las personas que están trabajando en la organización de la Pascua, que casi no van a poder descansar. Algo tan sencillo como quejarnos porque tenemos que hacer la fila para que nos chequeen los bultos. También. Ay, es que pero tú sabes que este año va a ser un poco diferente y la iglesia va a hacer la registración antes. Así que la gente no va a tener que hacer fila para coger sus cosas. Pero, sí. Está bien.
Pero este año va a correr más fácil porque no vas a tener que hacer varias filas como el año pasado que tenías que ir y buscar y registrarte y buscar el brazalete y todo ese revolú. Que eso va a trabajarse de antemano para que sea una transición que solamente sea pasar por seguridad y ya. ¿Ves? Pero el detalle es que el que encubre sus pecados no prosperará en la fe, en Cristo. ¿Viste eso? Si tú encubres tu falta de no tener paciencia y de que tienes ira y no puedes perdonar, nadie sabe. Tú puedes estar diciendo arriba Israel, Yashai, Yahaya, all praise to the Most High, toda gloria, honra y la alabanza al Todopoderoso, todo lo que tú quieras decir por tu boca. Y te permites quejarte porque no has dormido, porque tienes hambre, porque tienes sed, porque estás cansado, porque te duelen los pies. ¿Ah? Permites quejarte. ¿Ah? Porque las que están decorando tuvieron que hacer las cosas una y otra vez. Porque el lugar, pasa una cosa con el lugar y la persona, y no sé, X o Y cosas, se te atrasa la vida. ¿Ah? Porque no te sirve la tarjeta de crédito porque la pegaste al celular y ahora no puedes pagar las cosas. Ah, you name it. Por los vuelos. Por los vuelos, se te atrasó el vuelo y llegaste tarde. ¿Ah? Cuando llegaste al aeropuerto, la maleta estaba sobrepeso y tuviste que pagar o tuviste que dejar cosas. Que ponerte 3 mamones de uno. ¿Ah? Empiezas a quejarte porque los ataques van a venir. Ajá. Porque pediste un Uber que no llegó. ¿Ah? Entre otras cosas. Entre otras cosas. Porque no se levantaron temprano. Porque no atendieron, porque pasó Esa algo. es la vecina se molesta si no están temprano. ¿Ah? Okay. Porque la gente es irresponsable, te queja. No, la gente va a ser irresponsable. Sí, porque no todo el mundo va a ser responsable. Porque vamos a ser responsables. Pero no todo el mundo va a ser responsable como muchos. ¿Ves? Hermano, tienes que confesarlo. Cualquier cosa que pasa que te haga sentir mal, no lo encubras, en otras palabras. Y eso no es solamente por la Pascua, eso es para toda la vida hasta que Cristo venga. Porque Cristo tiene que verte como una virgen sin ningún tipo de pecado. Y no lo puedes encubrir tus errores, Él los va a ver. Tus errores son confesados, por lo tanto, tú recibes perdón a la manera que tú perdones al que te hizo esa falta en ti. ¿Ves? El que encubre su pecado no prosperará. Y no prospera, hermano. Cristo lo patea. Lo saca, lo deja que lo ataquen los espíritus de tiniebla y tú vas a tener todas las excusas del mundo por las que tú te apartaste, pero tú sabes qué, lo real fue que encubriste una ofensa y no perdonaste. Esa fue la realidad, no perdonaste. ¿Ves? ¿Qué dice ahí? El 14. El 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Ves? El que los confiesa y se aparta de dejar de encubrirlo alcanzará misericordia, hermano. Esa es la buena noticia. Al día de hoy, si tú escuchas esto, no importando lo que haya pasado desde hoy hacia atrás, perdona, reconcíliate. No encubras ese pecado, eso es un pecado. El que lo confiesa y se aparta de dejar de descubrir, ay, es que eso me toca a mí, yo no quiero afectarle a nadie, yo no quiero afectar a la iglesia, pero yo me quedo con la ofensa, No. Eso no es andar como Cristo. ¿Ves? Vas a alcanzar misericordia, tienes que sacarlo, tienes que comunicarte, tienes que decirlo, tienes que hablarlo. El detalle es que tú no puedes perdonar a nadie. Si él me hace algo, yo no puedo decir, te perdono. No, yo tengo que decirle, mira, hermano, tú hiciste esto y esto y esto y me hizo sentir mal. O me ofendió. Esa es la ley de Cristo. Yo se lo tengo que decir. Esa es la manera que yo perdono. Yo no puedo perdonar diciendo, ay, Padre, yo lo perdono porque ya se me olvidó lo que me hizo. No, el perdón no viene con olvido. El perdón viene con la restauración y pedirle perdón a esa persona y dejarle saber lo que hizo mal para que no pase de nuevo. ¿Ves? Y si esa persona lo vuelve y lo hace, como quiera tú lo perdonas. El detalle es que tú tienes que practicar hasta que tu corazón ya no se sienta ¿qué? Mal u ofendido con las cosas que te pasen. Y va a llegar un momento, hermano, por eso la paciencia perfecciona, de que no importando la ofensa, el grito, la maledicencia que te hagan,
tú no vas a ser emocionalmente inestable y no vas a sentir nada malo por esa persona. Vas a entender lo que está pasando. Por eso necesitas aprender a perdonar para que te perfecciones en el perdón. Para que ya no necesites perdonar continuamente. Con cualquier cosa te ofende. No, va a llegar un momento que te vas a tener más paciencia y vas a poder resolver más situaciones más rápido. ¿Ves? No caigas en el espíritu de encubrir ese pecado, porque no vas a prosperar en este camino ni en esta iglesia, hermano. En la iglesia de Cristo no vas a prosperar si sigues así. Año tras año, las personas que lo hacen mal no prosperan. No quieren alcanzar la misericordia ni el perdón. Vamos a leer aquí Marcos 11:25. Palabras de Cristo. Marcos capítulo 11, versículo 25. Y cuando estuvieres orando, perdonad, si tuvieres algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas. So que en tu reflexión privada, perdona. Porque sí, tú vas a decir, esto que me hizo, lo pongo en tus manos, Cristo. Pues saca esta carga de mí, ¿verdad? Se lo pongo al Padre y yo entiendo que el hermano está siendo atacado, pero yo no me voy a dejar llevar por esa emoción. ¿Ves? So que cuando dice perdonar, en la oración es tu momento de reflexión de las cosas que todavía no has perdonado. So que cuando dices perdonar, esta acción de perdón no es en la oración, porque la oración te ayuda a reflexionar en qué necesitas perdonar. Luego tienes que perdonar con la ley de Cristo. Tú vas a donde esa persona y lo hablas. ¿Ves? Si tuviera algo contra alguno, como yo tengo algo contra alguno y lo perdono así. Si todavía él sabe, él no sabe que no hay resolución entre nosotros dos, tenemos que estar en una misma mente. Tengo que ir a la persona y entonces me acerco al Padre para que el Padre pueda perdonarme por yo haberme sentido de esa manera. ¿Ves? Porque el tú sentir la ira, ¿ves? Y tomar una decisión con ella, por eso dice no pequéis. Tomar una decisión con ella, caes en pecado. ¿Ves? Aquí el 11:26. Estaba buscando un precepto que me acordé de no sé dónde está exactamente, pero lo puedo, el que dice que si vas a dar una ofrenda, pero sientes que tienes un problema con tu hermano, ve y resuelve ese problema con tu hermano primero y después entonces y dar la ofrenda. Correcto. 11:26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. So que necesitamos perdonar para que haya paz y pueda tener que recibir el espíritu de paciencia para perfeccionarte en el camino. So que nosotros nos vamos a convertir en personas calmadas, no emocionales, controlando nuestras emociones. ¿Ok? Controlando nuestras emociones para que el Padre nos perdone. So que este es un requisito total si tú quieres estar en la presencia del Altísimo. Y más en la congregación de los santos, en la Pascua, en la presencia del Todopoderoso, recordando esa fiesta solemne. Porque esa fiesta solemne es el momento del perdón tuyo. Estamos llegando el momento a recordar el perdón que el Todopoderoso te da a través de Cristo. Por lo tanto, necesitas perdonar. ¿Ok? Ahora, en Hechos 2:38. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos. So que arrepiéntete, pero no solamente esto es para las personas que todavía no se han bautizado. Si tú coges alguna clase con nosotros y entiendes a través de la Biblia lo que necesitas hacer y todavía no te has bautizado en el nombre del Todopoderoso, Ahaya, Bahashem, Yeshua, Yahweh, Rawak, te tienes que arrepentir. Y para tú te tienes que decir, no voy a volver a estar con ira. Voy a perdonar entonces.
No voy a volver a pecar, no voy a volver a enojarme. Pues vas a tener que perdonar. ¿Entiendes? ¿Es por qué? Porque el enojo y la ira te lleva a hacer una obra de pecado, matar, mentir, ¿verdad? Hacerle daño al prójimo. ¿Ves? Porque tú te tienes que arrepentir de todas las veces que tú pecaste y que no perdonaste para que el Todopoderoso te perdone tus pecados, ¿verdad? Porque la parte de arrepentir es que, ¿cómo tú te arrepientes? Necesitamos perdonar porque muchas personas queremos venir a Cristo y tenemos problemas con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. ¿Ves? Tenemos problemas con personas allá y queremos venir a la iglesia y esconder todos esos problemas. Y creemos que como estamos escuchando, yo estoy por acá y ahora yo conozco muchas escrituras, no se requiere que tú perdones. Y eso es parte de tu arrepentimiento. De desatarte las ataduras y las ataduras, todo yugo y toda impiedad que hay dentro de ti. Arrepiéntete de las cosas que le transgrediste a Dios y perdonar que los que le hiciste al prójimo. Porque tú quieres, todas las cosas malas que tú le hiciste al prójimo, tú quieres que el Padre te perdone, ¿verdad que sí? ¿Ves? Y por lo tanto dice, arrepiéntete, ¿y qué? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua y Cristo para perdón de los pecados. Que el bautismo es lo que te lleva a perdón de todas las cosas que tú necesitas que te perdonen. Por lo tanto, tú necesitas perdonar antes de bautizarte. ¿Ves? Que todo esto, hermano, nosotros nos estamos preparando al que no se ha bautizado y el que como quiera va a estar viendo la Pascua con nosotros. Recuerda esto. Como quiera, Cristo te está llamando y te está enseñando a cómo no solamente hacerlo antes del bautismo, qué es lo que vas a tener que hacer después de Él hasta que Él venga para mantenerte. ¿Ves? Porque es bien chévere conocer el secreto de los tiempos, conocer el nombre, conocer las tribus, conocer la verdad, conocer los preceptos que quitaron y entender las doctrinas falsas del mundo, ¿verdad? Todo está bien chévere. ¿Ok? Pero cuando se refiere a mis emociones, a mis emociones, a mi incapacidad de perdonar, ahí es cuando se vuelve difícil el camino. Y eso es lo que quiere Cristo para ti. Tú no te puedes bautizar en vano, sin entender antes lo que tienes que hacer contigo mismo. ¿Ves? Porque el bautismo te va a perdonar todos los pecados. Entonces, ¿cómo tú te vas a bautizar si tú no has perdonado? Para que el Padre te perdone ese pecado en ese bautismo. Correcto. ¿Entiendes? Y entonces, mírate esto. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Que luego de ese bautismo vas a poder recibir la paciencia para perfeccionarte. Y la paciencia es la capacidad que tú vas a tener para perdonar. Al principio va a ser difícil, claro que sí. Bien difícil. Pero luego la carga se va aligerando. Si te mantienes guardando los mandamientos de Dios. ¿Ok? Entonces, por eso es que dice aquí, ¿qué? 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura. Que nuestro requisito, limpiarnos, de dejar de operar emocionalmente como operábamos antes de conocer estas palabras y la Biblia. Y el camino de cómo andar como a Cristo. ¿Lo estás conociendo? ¿Ves? Tú no puedes seguir en Cristo no perdonando y siendo rencoroso como te daban la licencia de hacerlo antes. ¿Ves? Límpiate. Es nuestra responsabilidad de cómo eras. Y ahora mismo, si tú no sabes, aunque te has bautizado y todavía tú no tienes la perfección de la paciencia, no puedes perdonar en plenitud. Eso es que te queda de la vieja levadura, pues este podcast se supone que te ayude a sacarla. No importando los años que lleva. ¿Ves? Si tú eres rencoroso todavía y se te hace difícil perdonar por cualquier cosa, cualquier persona, hermano, no te has limpiado de la vieja levadura, ese es el viejo yo. ¿Ves? Que límpiate pues de la vieja levadura, ¿para qué?
Para que seáis nueva masa. So que el nuevo cuerpo, un nuevo templo es totalmente nuevo. Son que destrezas emocionales, inteligencia psicológica, por decirlo así, entendimiento mental y espiritual, no, totalmente diferente las decisiones que vas a tomar y cómo vas a operar, totalmente diferente. Y el razonamiento a como lo hacías antes, ahora es nuevo. Porque lo que te estamos diciendo ahora es totalmente contrario a la carne. Es nuevo para la carne. Y se te va a hacer difícil. Es la carne, sí. Pero si te mantienes recordando a Cristo como Él anduvo, ok, eso es lo que te da ¿qué? Consuelo. Ok, ya sé, por eso Él es el camino. Tú vas a encontrar un ejemplo de cómo que es lo que tú tienes que hacer en tus emociones malas para sanarte. Cristo te dejó el ejemplo. Por eso Él es el camino. Imítalo. Cuando tú vienes a Cristo, tú vas a operar totalmente diferente de como tú creías que tenías que operar. ¿Lee? Porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Porque Cristo, que es nuestra Pascua, nuestro sacrificio, ya fue sacrificado por nosotros. O que perdona a todo el mundo si ya el sacrificio de Cristo los perdonó. ¿Por qué te vas a sentir mal con otra persona? Cristo los perdonó. ¿Cómo tú te vas a enojar con otra persona? Necesitamos perdonar. Si ya Cristo cumplió eso, es nuestra Pascua, nuestro sacrificio, el perdón de nuestros pecados. ¿Ves? No te sientas mal, no importando con cualquier persona que ofenda o que haga algo malo. En cualquier momento esa persona se arrepiente, Cristo lo va a perdonar. ¿Y por qué tú no? ¿Por qué tú no? Si él hace lo que tiene que hacer, el sacrificio de Cristo lo cubre. Y la misericordia de Dios está con esa persona. Y entonces tú te quedas sin perdonar y te quedas manchado o manchada. ¿Ves? Él ya perdonó los pecados. Por lo tanto, tenemos el tiempo de cualquier persona puede recibir este perdón en cualquier momento. ¿Por qué tú estás con rencores por dentro? Eso no es ser de Cristo. Por lo tanto, la fiesta que vamos a celebrar nos recuerda esto. Por eso Él exhorta a celebrarla. ¿Lee? Así que celebremos la fiesta. La fiesta de Pascua y de panes sin levadura, que nos recuerda que no podemos ser egoístas, orgullosos. Por eso es que tienes rencor y no quieres perdonar. Por eso es que el diablo todavía tiene rencor y no quiere perdonar. ¿Ves? Porque el diablo quería reconocimiento. El diablo quería que el Todopoderoso tirara su CD musical con el nombre del diablo en la portada. Y él le dijo, no. Es el nombre de mi hijo Yashaya. Pero yo canto igual. No. Es el nombre de Yashaya. Él es el que va a salvar. Y se quedó con la ira y el rencor. ¿Ves? Y la coge después con Cristo. Como si Cristo le hubiera hecho algo malo. Literal. No hay perdón. Te sigue negando. Sigue negando la obediencia del Padre. Entra en ti un espíritu de orgullo. Por lo tanto, la fiesta te ayuda a que recuerdes que necesitas perdonar. Y por eso así es que tú la celebras. Luego que quitaste todo eso de ti, mira, limpiaste de la vieja levadura, hermano, no llegue a la Pascua con rencores. Y si pasa algo, límpiate con la ley de Cristo para que puedas celebrar la fiesta bien. Así que celebremos la fiesta, lee. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Ve el orgullo de los sentimientos malos que tengas en tu corazón por otra persona que no has perdonado. Eso es levadura, eso es orgullo de malicia y de maldad. Por eso no te engañes, hermano. Cualquier pensamiento malo que tú hayas sentido por algo lo necesitas perdonar para poder celebrar la fiesta. Y ¿tú sabes lo que pasa? Y no seas hipócrita. En términos de que, ok, yo perdoné, me perdona. Entonces la gente espera a que venga la fiesta para poder celebrar la fiesta, pedir perdón. Y después durante el año vuelve y se pone rencoroso. Pero cuando viene la fiesta vuelve y pide perdón. Y nosotros vamos a seguir perdonando. Cristo también.
Pero eso no es andar como Cristo. Eso es andar tibio. Y tienes que tener cuidado con andar tibio. ¿Ves? Porque si Cristo llega y te coge tibio, te va a vomitar de su boca. ¿Ves? Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura. No sigas para el frente y para atrás, para el frente y para atrás. Tenemos que caminar hacia adelante y no mirar atrás como la esposa de Lot. Tenemos que perfeccionarnos. ¿Cómo tú te perfeccionas? Si te estás, ay, es que soy imperfecto, erré otra vez. No te permitas errar otra vez. ¿Ves? Y para eso el perdón te va purificando. Cualquier malicia que tengas y sientas que otra persona, puedes tener la excusa para que tú lo sientas, pero no te dejes influenciar por ella. Límpiate. ¿Sino con qué? Sino con panes sin levadura. ¿De qué? De sinceridad y de verdad. Sé sincero contigo mismo y déjate guiar por la palabra de Dios. Con la verdad. Si no te dejas guiar por la palabra de Dios, todo lo que venga de tu mente que tú razonaste ha sido engañado. Es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Ves? No está siendo sincero, porque para que el amor se perfeccione en ti, el respeto a esto que el Todopoderoso te está revelando hoy, tú necesitas reflexionar el mal que hay en ti. Si tú no te das cuenta, ¿cómo vas a sacarlo? ¿Cómo vas a sacarlo? Si todo el tiempo estás señalando que el problema es otro y no eres tú. No, el problema siempre es que uno mismo. Su incapacidad de no perfeccionarse con paciencia, perdonando los unos con los otros, soportando los unos con los otros. ¿Ves? Y esa es la nueva levadura. Haz eso con sinceridad, porque la verdad lo dice. ¿Ah? ¿Qué tú crees de eso, Micho? Honestamente, y seamos honestos, ¿verdad? Honestamente. Y soy sincero yo mismo, ¿verdad? Este soy yo. Y me he dado cuenta que funcionamos de esta manera, ¿verdad? Cuando no podemos perdonar al prójimo en arroz y habichuela es porque queremos venganza. Realmente lo que estamos buscando es que esa persona pague de alguna manera lo que te hizo Crucifícalo. a ti. Ya sea que sí, porque es que es o págame a mí lo que tú me hiciste mal o que te venga mal a ti para que tú sufras por lo que tú me hiciste a mí. Es honestamente lo que sucede y por esa es la razón por la que nosotros a lo mejor no podemos perdonar. Es porque sentimos que la persona no se merece el perdón y necesita pagar por lo que te hizo a ti. Porque en otras palabras, quieren que le den un juicio por lo que él hizo. Queremos venganza, queremos juicio en el momento por esa persona por lo que te hizo. Y por eso es que Cristo nos, ¿verdad? En la iglesia de Cristo, Pablo nos decía este tipo de precepto, que no sé si lo vas a tocar en algún momento, porque hermano, yo realmente ahora mismo no sé qué precepto el obispo va a traer de aquí en adelante. Ni sabía lo que iba a traer. Pero este precepto es en Romanos capítulo 12, versículo 19. Dice: amados, no os venguéis vosotros mismos, porque si te vengas, pues no estás perdonando. No hay manera. Antes, dad lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Oye, el que haga las paces con el Todopoderoso, ya él pagó su deuda, ya Cristo pagó su deuda por él ante el Todopoderoso. El que no la haga, el Cristo es el que va a cobrar esa deuda que él tuvo contigo. Tú no des lugar a la ira y perdona. Dice aquí: queridos amigos, no traten de vengarse de quien les haga algo malo, sino esperen a que Dios lo castigue, porque así está en las Escrituras: yo soy el que castiga, les daré el pago que merecen, dice el Señor. Exacto. ¿Ves? Por eso es que tú no tienes que estar buscando juicio. El Todopoderoso se va a encargar de esa persona. ¿Ves? Tú estás aquí para perdonarlo. No hay más nada. Si tú eres de Cristo, tú estás aquí para perdonar y perdonar y perdonar y perdonar y perdonar y perdonar si quieres retener tu alma. ¿Ves? Porque retén, yo creo que decía retén. Bueno, aquí dice: tú obedeciste mis mandatos de resistir pacientemente.
Esto es Cristo. Por eso te protegeré del tiempo de sufrimiento que llegará sobre todo el mundo para poner a prueba a los habitantes de la tierra, hermano. So que el sufrimiento, grandes emociones que vas a sentir. Y si tú no tienes la capacidad de perdonar, hermano, para ponerlo en el piso, no sé. Y si tú no tienes la capacidad de perdonar, no vas a entender que el Todopoderoso va a enviar un momento de sufrimiento. Y te está diciendo la razón de por la que Él te va a proteger en ese momento de sufrimiento, que independientemente de lo que tú estés haciendo, eso va a venir a todo el mundo. Y dice a los habitantes de la tierra. De toda la tierra, independientemente de lo que tú estés haciendo, estés viendo este podcast o no lo creas o no lo creas, creas en la Biblia, no creas en la Biblia, este sufrimiento va a llegar a todo el mundo. Vayas para la Pascua, no vayas para la Pascua, lo hagas en tu casa, no lo hagas en tu casa. Eso es así. Pero él dice que vendré pronto, sigue fiel como hasta ahora y nadie te quitará tu premio. So que hay un premio por tu perdonar. Mira, ese precepto para mi amiga. ¿Qué mejor premio? ¿Qué mejor premio? Que el Todopoderoso te devuelva, ¿sabes? Te perdone y te dé la eternidad por perdonarte tus pecados, limpiarte. ¿Ves? Correcto. Perdón. Ahí está. Ok. ¿Qué mejor premio que eso? Este último precepto, ya que lo dije, dice Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente. Que tomes una decisión. Ajá. Lee. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque con Cristo tú tienes que hacer lo que Él te dice. En todo momento. No hacer unas cosas y después no lo hago y vuelvo y caigo y sí, no, y es que Él me tiene que pasar la mano cada vez que yo hago algo malo. No. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Si Él dice que hay que perdonar para que me perdonen, yo voy a perdonar para que me perdonen. Si yo hago eso unas veces sí y otras veces no, estoy siendo tibio. ¿Ok? Estoy siendo tibio. Y con esto básicamente, ¿verdad? Queríamos traerle este tema para edificación de la iglesia en general y de todas las tribus de la casa de Israel. Que este tipo de podcast, ¿verdad? A través del Espíritu antes de la Pascua, porque el Todopoderoso estaba diciendo en la palabra que nos saquemos nuestra levadura del corazón, y entonces este tipo de preceptos nos está enseñando de qué manera tú te sacas ese tipo de levadura, ¿verdad? De tu corazón, para que puedas ir preparado para la Pascua. Gracias por perdonarnos con esta... el diablo quiere interferir. Usted sabe que el que reciba el podcast de hoy va a liberarse y va a poder purificarse. Esta es la clave, hermano, para perseverar. Esta es la clave para perseverar. Así que no pequen más y nos vamos a ver en Sion. Mateo 5:23. Sí. Por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar. ¿A dónde tienes que traer tu ofrenda? Al altar. Pero ¿qué pasa? Hay una conciencia y una reflexión que tienes que hacer. Y allí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar. No es que te la lleves, como quiera la das. Y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. So que el detalle es que la ofrenda es bien recibida cuando tú has perdonado. ¿Ves? Porque muchas personas pueden traer la ofrenda sin perdonar. So que hay tanto desorden en cualquier punto del mal que tú estés haciendo con esto. El detalle es que, hermano, tú no hagas una ofrenda en vano. Cuida tu mente y tu corazón. ¿Ok? Porque sí, hay que hacer caridad con el prójimo. Sí le tenías que pagar el Uber al otro. Está bien que le pagues la comida a los necesitados. Tus intenciones de tu corazón, está todo eso bien. Eso hay que hacerlo. Porque la caridad cubre multitud de pecados, ¿verdad que sí? Pero, y estos son para las personas que están olvidando. ¿En qué? En que primero es
traer la ofrenda al altar. ¿Con qué? Con un corazón limpio, sin ningún tipo ¿de qué? De rencor. La gente se cree que viene a Cristo y al camino de Cristo y a una iglesia para que me den, que me den, que me den. Que Cristo me dé, que el Padre me perdone, que me den y que me den. Que me limpien. ¿Verdad? Pero en el momento de ellos hacer entonces la gracias, un gesto de agradecimiento al altar, ¿verdad? No llegar con las manos vacías a una fiesta, como lo dice la ley. Eso es, que hagas eso, estar transgrediendo la ley, por si acaso. ¿Ves? Ahí sí empieza a crecer una ofensa contra los que te están diciendo que obedezcan la ley. Porque lo que hay en tu, ¿sabes? Lo que el tesoro, ¿cómo es? ¿Dónde están tus tesoros? Ahí también está tu corazón. Si tu tesoro es la raíz de todos los males, que es el dinero, te va a doler darlo. ¿Ves? Este es el detalle. Nosotros, ¿cómo nos protegemos, hermano? No solamente reconciliándonos. ¿Con qué? Antes de tú presentar cualquier ofrenda, antes de tú ir a la Pascua, antes de tú hacer todo lo que tienes que hacer, tienes que limpiar tus malos pensamientos contra el prójimo, contra la iglesia, contra nosotros, contra el que sea, antes de decir que vas a celebrar algo delante del altar. Tienes que limpiarte. ¿Ves? ¿Y cómo ejecutamos carnalmente eso? Desprendiéndonos de lo carnal. Y nosotros nos tenemos que liberar de las ataduras de atarnos a cosas carnales. Por eso a la raíz de todos los males es el dinero. Nosotros tenemos que llegar a un momento en que nosotros no nos importe darlo todo por Cristo y por su iglesia, porque va a llegar un momento que va a tener que pasar eso. Y mientras más rápido tú entiendas eso y tú empiezas a darlo todo para el beneficio de la iglesia, más perfeccionado en la paciencia vas a estar. Porque sabes lo que se requiere. Dejar de ser carnal. Y el Todopoderoso te prueba por cuánto tú das. Entonces que tenemos que verificar dónde está puesto nuestro corazón. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos perdonar en nuestro corazón que nos incapacita a hacer la ley de Dios? Todo se simplifica en nuestra incapacidad de no perdonar. Por eso necesitamos perdonar. Porque hay una ofensa que te incapacita a hacer cualquier ley. Identifícala y límpiate de esa vieja levadura. Amén. Amén. Ahí está. Vecina, ¿algo que quieras comentar antes de No, terminar? yo... Ya cerramos con broche de oro. Nos vemos la próxima semana. Dele like, dele share y mande un email. asamblea144@gmail.com. Ahí está. Así que familia, gracias por estar con nosotros una vez más. Toda la gloria, honra y alabanza al Todopoderoso. A Jaya, en el nombre de su Hijo, de Achai y del Espíritu Santo, Jahuac. Que, oye, despierta, que te mintieron. Protege a quién, tu tribu, mi tribu. ¡Las tribus! Shalom. GOCC Media presenta. Llegó la hora de despertar. Las 12 tribus en unidad. Sin miedo al ruido de este mundo. Siguiendo al libro que es profundo. Tribu en vivo.